Muy bien, entonces empecemos a resolver este ejercicio de acá. Y nos dice, un sistema que oscila completa 15 oscilaciones en 2 minutos. Calcular, el inciso A, frecuencia, periodo y frecuencia natural. El inciso B, cuántas oscilaciones se producen en 100 segundos. Y el inciso C, cuánto tiempo tardan 50 oscilaciones. Muy bien, pues nos anotaremos nuestros datos que tenemos. Nos dice en la primera parte que tu sistema, bueno, este sistema puede ser el sistema masa resorte, como ya lo vimos más antes, ¿no? Y nos dice que completa 15 oscilaciones en 2 minutos. Bueno, se nos pondremos de dato. Número de oscilaciones, 15, en un tiempo de 2 minutos. En física siempre vamos a acostumbrarnos a usar el sistema internacional, entonces 2 minutos no está en sistema internacional, tenemos que convertir a segundos, ¿no? Entonces, 2 minutos es igual a 120 segundos. Empezaremos con la solución. Solución. Vamos a empezar con la solución del inciso A. Pondremos acá inciso A. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos pide hallar el inciso A? La frecuencia, el periodo y la frecuencia natural. Entonces, hallaremos primeramente la frecuencia, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, la fórmula para hallar la frecuencia es la siguiente. Igual al número de oscilaciones dividido entre el tiempo que dan esas oscilaciones, ¿no? En este caso, los datos ya nos da todo. El número de oscilaciones es igual a 15 en un determinado tiempo, en ese tiempo que es de 120. Entonces la frecuencia va a ser igual a 15 entre 120, que nos da igual a 0.125. Hay que recordar que las unidades de frecuencia van a ser el hertz, o segundo a la menos 1, o 1 sobre segundo, ¿no? En este caso le voy a poner directamente hertz. Listo, de esa forma hemos hallado la frecuencia. Ahora vamos a hallar lo que nos pide, lo siguiente que nos pide, ¿no? Es el periodo. Bueno, también hay que recordar que el periodo lo podemos hallar por dos fórmulas, 2pi entre la frecuencia natural. Pero en este caso aún no tenemos la frecuencia natural, pero lo que sí tenemos es la frecuencia como tal, ¿no? Entonces hay que recordar también que dijimos que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces esto va a ser de esta forma, ¿no? Periodo va a ser igual a 1 entre f. Entonces reemplazando datos va a ser igual a 1 entre 0.125, que ya habíamos hallado más antes, ¿no? La frecuencia. Listo. Y de esta forma vamos a obtener el periodo, que va a ser igual a 8 segundos. Hay que recordar que el periodo es el tiempo en el que da una oscilación, ¿no? Entonces es un tiempo, entonces va a estar obviamente en segundos. Listo. Muy bien, finalmente nos está pidiendo la frecuencia natural. La frecuencia natural es pues la W, ¿no? Pero ¿cómo lo hallamos? Lo podemos hallar de dos formas, ya habíamos visto, ¿no? Que W es igual a 2pi por frecuencia. O también si tenemos ya directamente el periodo, podemos usarlo eso también, ¿no? Pues cualquiera de los caminos nos va a llevar al mismo resultado. Sabemos que el periodo es igual a 2pi, que es uno de los más usados, ¿no? Esto, entre la frecuencia natural, y si nosotros despejamos de aquí la frecuencia natural, nos va a quedar que va a ser igual a 2pi entre el periodo. Simplemente reemplazamos datos, 2pi entre 8, y nos va a salir igual a un cuarto de pi, ¿no? O si lo ponemos todo en decimales, es igual a 0.785 radianes entre segundo. Esas son las unidades de la frecuencia natural. Radianes sobre segundo. 0.785 radianes sobre segundo. Y bueno, de esta forma nosotros hemos hallado el inciso A, ¿no? La frecuencia, con esta fórmula de acá. El periodo, que es igual a 1 entre f. Y hemos despejado también de otra fórmula del periodo, ¿no? Que es 2pi entre frecuencia natural. La frecuencia natural y obtenemos el resultado, que es de 0.785. Enmarcaremos nuestros resultados. Aquí está la frecuencia, el periodo y la frecuencia natural. Muy bien, pasémonos al inciso B. Y ya con esto hemos completado el inciso A. El inciso B nos dice, ¿cuántas oscilaciones se producen en 100 segundos? Muy bien, entonces nos pondremos aquí, ¿no?
nos está pidiendo el número de oscilaciones. El número de oscilaciones, que es pues nuestra incógnita. ¿En cuántos segundos esto, no? Nos está diciendo en 100 segundos. Ya, entonces esto tenemos que ver cuántas oscilaciones va a dar en un tiempo de 100 segundos. Y esto también está relativamente fácil porque simplemente como nosotros ya conocemos cuánto vale nuestra frecuencia, pues de esta fórmula es despejar el número de oscilaciones y ya está, porque nosotros ya conocemos, ¿no? Ya le hemos hallado en este inciso la frecuencia. Entonces vamos a usar esta fórmula de acá, ¿no? Y despejamos el número de oscilaciones, que es nuestra incógnita. Número de oscilaciones. Y esto no va a ser nada más ni nada menos que el tiempo pasar a multiplicar a la frecuencia. La frecuencia que ya habíamos hallado más antes es 0.125 por el tiempo que nos está dando de dato, ¿no? En 100 segundos. Listo, y de esta forma nosotros vamos a obtener el número de oscilaciones. Que llegaría a ser igual a 12.5, o sea, 12 y media de oscilaciones, ¿no? Bueno, es el número de oscilaciones, no tiene unidades, es un número. Entonces ¿cuántas oscilaciones va a dar en un tiempo de 100 segundos? Pues nos dice 2 y medio, ¿no? 12.5 oscilaciones. Muy bien, entonces con este hemos hallado el inciso B. Finalmente nosotros vamos a hallar el inciso C, que nos dice ¿cuánto tiempo tardan 50 oscilaciones? Bueno, ahora es prácticamente al revés, ¿no? Los datos prácticamente serían lo mismo, pero ahora lo que nosotros tenemos es el número de oscilaciones, que nos dice que es igual a 50 oscilaciones. 50, ¿no? Y nos está pidiendo en qué tiempo. Bueno, ahora en este caso, nuestra incógnita ya no es el número de oscilaciones, sino el tiempo. Pues de igual forma, nosotros vamos a usar, pues, esto lo ponemos con azulcito. Esta fórmula de acá, ¿no? La que ya habíamos usado más antes. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Porque como ya tenemos la frecuencia, pues nos aprovechamos de esa parte, ¿no? Si obtenemos la frecuencia, pues usando esta fórmula, el tiempo también va a ser incógnito y despejamos. De aquí nosotros despejaremos el tiempo. Esto va a pasar a multiplicar y la frecuencia va a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. El tiempo va a ser igual al número de oscilaciones entre la frecuencia, que ya le hemos hallado en el inciso A. El número de oscilaciones en este inciso C es 50 y la frecuencia pues es de 0.125, ¿no? Que lo hemos hallado más al principio. 0.125. Listo. Poniendo esto en la calculadora nos va a botar que el tiempo en el que va a tardar en dar 50 oscilaciones con una frecuencia de 0.125 es de 400 segundos. Y listo. Prácticamente ese es todo el ejercicio, ¿no? Lo que hemos visto es cómo hallar la frecuencia, ¿no? Si nos da el número de oscilaciones y en el determinado tiempo en el que se dan. Con la frecuencia hemos hallado rápidamente el periodo y también, ¿no? La frecuencia natural. Si se dan cuenta, la frecuencia natural, casi en la mayoría de los ejercicios es muy importante saberlo, porque el periodo depende de la frecuencia natural, también obviamente la frecuencia, ¿no? Entonces es muy esencial saber la frecuencia natural o la frecuencia de oscilaciones. Bueno, entonces de esa forma también nosotros hemos hallado el inciso B, usando simplemente esta fórmula de acá, ¿no? La frecuencia es igual al número de oscilaciones entre el tiempo, hemos despejado el número de oscilaciones y de esa forma. También hemos hallado el tiempo. Obviamente todo esto hemos hallado sabiendo ya desde el inciso A la frecuencia, ¿no? Entonces,
Este es un ejercicio de cómo se usan esas, lo que hemos visto anteriormente.